Hola a todos, bienvenidos a un vídeo de Sixman, donde hoy os traigo un nuevo vídeo al canal, un vídeo que nunca había hecho, que tenía bastantes ganas de hacer y que creo que este es un buen momento antes de empezar la guía, que la voy a empezar en nada, la estoy terminando de preparar, así que nada, espero que os guste mucho el vídeo de hoy donde vamos a repasar el factor X de cada equipo de la NBA. Bueno, pues como os comentaba, hoy voy a traer un vídeo que nunca he traído al canal y que la verdad que me parece bastante guay traerlo, sobre todo antes de que empiece la temporada, ya que así vamos a poder repasar un poquito ese factor X que tiene cada equipo de la NBA, que es tan distinto en cada uno, pero al mismo tiempo tan importante en todos. El factor X, para quien no sepa un poco qué es, básicamente es cuando, en este caso, un jugador de cada equipo o alguien perteneciente a la franquicia, por lo menos lo voy a dejar ahí, puede ser diferencial por un equipo durante el transcurso de la temporada, ya sea porque puede tener una gran influencia para el futuro de la franquicia, para el futuro del equipo, puede tener un gran impacto en el equipo actual, pero por ciertas circunstancias puede que no lo llegue a tener. Entonces, bueno, vamos a analizar un poquito quién puede ser ese factor X, ese jugador diferencial que puede marcar la diferencia durante la temporada regular o inclusive en los playoffs para cada equipo de la NBA. Y hoy, como la semana pasada o hace un par de semanas que hice un vídeo también de este estilo donde hablo de todos los equipos de la NBA, que ya sabéis que me encanta, pues empecé por el final, así que hoy empezamos por el principio y por ende vamos a empezar con los Atlanta Hawks. Y para los Atlanta Hawks creo que está bastante claro que el factor X, el jugador que puede marcar esta temporada sin ningún tipo de duda, es Kristaps Porzingis, jugador recién fichado que, bueno, ha sido una apuesta importante de Atlanta para esta temporada y que hay que ver cómo va a jugar en el equipo de Atlanta, porque al final es verdad que ha tenido un Eurobasket que numéricamente no ha estado mal, pero es verdad que ha podido decepcionar en ciertas situaciones, no ha sido el Eurobasket yo creo que se pensaba de él y, bueno, tiene una gran responsabilidad la temporada que viene. Se planta como uno de los 3-4 mejores jugadores de Atlanta, sin ningún tipo de duda, junto a Jalen Johnson y Dyson Daniels. Un Jalen Johnson que también me planteé en este vídeo, porque creo que si consigue dar ese salto que muchos de nosotros esperamos, inclusive a una potencial elección dentro de un All-Star, podría marcar mucho la temporada de Atlanta, pero creo que el hecho de que puedan llegar a tener un Porzingis sano, un Porzingis a un gran nivel, tanto en el lado ofensivo como en el lado defensivo, les puede dar tanto, les puede abrir tanto las puertas a ser un equipo mucho mejor inclusive de lo que se puede esperar, a pesar de que ya espero yo que van a ser muy buenos, pero bueno, lo que digo, creo que va a ser un factor diferencial. Al final es un tío que no tienen en el equipo, que puede combinarse muy bien con Okongwu, sin Okongwu, que les va a dar un jugador que nunca han tenido, que le va a dar a Trey un jugador con el que jugar, que nunca ha tenido ni de cerca la posibilidad de un tío con la capacidad de pick and pop que tiene Porzingis, además con la protección de aro que tiene, yo creo que va a ser, o puede llegar a ser fundamental en este equipo y hay que tener mucho cuidado con Atlanta si tienen un buen Porzingis esta temporada en la plantilla. Todo esto dicho, vamos a pasar al segundo equipo que, por orden alfabético, nos toca los Boston Celtics. Y para Boston ha sido un poquito complicado, la verdad que me planteé bastante coger a lo mejor un Anthony Simons o un Peyton Pritchard, en caso de Simons, por si tenía una buena temporada, que podían sacar valor por él, o Pritchard, porque puede llegar a ser una pieza fundamental de la franquicia a unos niveles mayores, pero bueno, ya creo que es que por sí es tan importante con el contrato que tiene, que me he ido con Neemias Queta, un jugador que ya sabéis que apoyo mucho, que creo que va a tener una gran temporada, pero lo pongo porque sí que creo que puede ser un factor X importante, porque si Neemias Queta tiene una temporada mucho peor de lo que se espera, que es un chance real, que también puede llegar a pasar de que no sea bueno, que ante la gran cantidad de minutos que tiene pinta que le van a dar este año, que le van a dar la titularidad, pues no rinda, que también es una posibilidad. Eso puede ser un punto de bastante flaqueza, no solo para el presente de Boston, sino para el futuro, porque yo creo que ellos visualizan en Queta un jugador que puede ser importante para ellos esta temporada, que tenga una gran temporada y que para el año que viene pueda ser una pieza ya importante para ellos, siendo su séptimo, octavo hombre, donde le puedan dar 20 minutos de calidad, tanto en temporada regular como en playoffs. Y sin embargo, si tiene una mala temporada, creo que puede ser bastante negativo para Boston, ya no solo por el hecho de que para el futuro no puede ser bueno, sino que también para la temporada que viene
van a tener bastantes carencias en el juego interior, al mismo tiempo que si tiene una gran temporada va a consolidar las ideas que tenemos muchos de nosotros, entre ellos yo, de que es un muy buen jugador, que puede ser muy importante para Boston, y lo que digo, creo que puede ser un factor importante no solo para el presente de Boston, sino también para el futuro, el rendimiento que tenga la temporada que viene, porque es que va a tener muchos minutos y va a estar más expuesto que nunca. Vamos a pasar ahora a los Brooklyn Nets, y aquí me he ido con su rookie, con Igor Demin, porque sí me parece que es el factor X de la temporada de Brooklyn, a pesar de que os pueda parecer un poco locura, ¿vale? Ni Cam Thomas, ni Michael Porter Jr., ni nadie. De verdad creo que puede ser él. Me pensé él o Noah Clowney, porque creo que si tiene una buena temporada puede empezar a encontrar ahí un jugador interesante en el frontcourt Brooklyn para el futuro, pero sí que es verdad que creo que Demin es su factor X principal, porque le han cogido en el pick 8, ha sido una apuesta importantísima de la franquicia, y si Demin le sale bien, pues ya empiezan a tener pasos por lo menos en la dirección correcta. Tendrían un pase de 6-8 con una gran capacidad de playmaking, que si puede poner presión en el aro ya sería increíble, y si puede desarrollar un lanzamiento de 3 a futuro, entonces ya sería, vamos, magistral la selección que habría hecho Brooklyn. Pero si le sale mal puede ser un poco desastroso, porque esta primer gran pick que utilizan en su reconstrucción, porque la realidad es que sería este primer buen pick que utilizan para esta reconstrucción que acaban de empezar, si les sale mal, pues sería empezar un poco con mal pie y ya sería un año desperdiciado en sí, aunque luego sí que un Traore o algo así les pueda salir bien, pero bueno, es importante que Demin le salga bien este año, porque si no, puede ir en detrimento de su futuro si este pick no les sale bien. Todo esto dicho, vale, vamos a pasar al cuarto equipo, y sí, de mis Charlotte Hornets, aunque me duele en el alma, el factor X de la temporada, sin ningún tipo de duda, es LaMelo. Es verdad que me planteé también a Brandon Miller, porque si no se lesiona y tal, pero bueno, yo creo que Brandon Miller no se va a lesionar, o confío mejor dicho, pero es que lo que no puede ser es que LaMelo se vuelva a lesionar, porque si Brandon Miller tiene alguna lesión y juega 50 partidos, pues bueno, dentro de lo que cabe no pasa nada, pero si LaMelo vuelve a tener una temporada en la que se lesiona, el proyecto en torno a LaMelo y Brandon Miller podría empezar a derrumbarse ya en Charlotte definitivamente, y yo creo que Charlotte sí buscaría una salida para él, al mismo tiempo que si tiene un nivel espectacular, lo más probable es que haga de que Charlotte tenga una gran temporada. Si promedia cerca de unos 26-27 puntos por partido, casi unas 10 asistencias, de verdad que es que además puede volver a ser All-Star. Podría, lo que digo, inclusive llevar a Charlotte al play-in, que es algo que os he dicho que creo que puede llegar a pasar, pero si no lo hace, si se vuelve a lesionar, creo que puede ser la última temporada de LaMelo en Charlotte, porque ya sería algo insostenible tanto para él como para la franquicia seguir juntos, porque es que no tendría sentido. Entonces, lo que os digo, creo que es muy importante que esté sano, yo rezo porque esté sano, pero bueno, que hay una posibilidad de que no la acabe estando y sería una pena total. Ahora vamos a pasar con Chicago, que aquí voy a hablar de Buzelis, que es un jugador que creo que ha hablado bastante en los últimos vídeos de Chicago, pero creo que es una pieza fundamental de su futuro y ya de su presente, y creo que estamos todos de acuerdo que esta temporada puede ser muy importante, no solo para él, sino también para la franquicia, refiriéndose a él. Es decir, Chicago está muy carente de potencial futuro, de jugadores que puedan llegar a ser estrellas. Y ya os lo he dicho muchas veces, yo no creo que Buzelis vaya a ser una superestrella, pero sí que creo que puede llegar a ser un All-Star, y esta temporada va a marcar mucho. Es verdad que no solo de su parte, sino también de la franquicia de Billy Donovan. Es decir, no solo va a depender de él, también va a depender del protagonismo que le quiera dar Billy, de los minutos que le dé, de los balones que le dé, del protagonismo que le dé, tanto en ataque como en defensa. Y eso va a ser muy importante para su desarrollo. Es verdad que también va a ser su segunda temporada, y hay que ser pacientes, pero si hay grandes indicios de él esta temporada, Chicago puede empezar a encontrar un poquito de luz dentro de toda la oscuridad que la rodea. Y bueno, sería un punto al que agarrarse dentro de la reconstrucción de Chicago, donde ya si moviesen a Kobe White y Josh Giddey podrían empezar una reconstrucción con Buzelis, pero ya también tendrían a Noah Sengay, y si consiguen un par de picks buenos el año que viene, pues oye, ya por lo menos podrían empezar a construir algo interesante alrededor de Buzelis y los picks futuros. Pero lo que digo, para que eso pasara, Buzelis tiene que tener un buen año esta temporada, 100%. Vamos a pasar ahora a continuación con los Cleveland Cavaliers, ¿vale? Y para los Cavs, es verdad que me planteé, la verdad, poner a Alonso, porque creo que Alonso podía tener, o si tiene una gran temporada, puede ser pues de gran utilidad para Cleveland. Al mismo tiempo, si no la tiene, sería una pena, porque es un jugador que puede ser muy importante para ellos, para darles playmaking y para darles defensa desde esa posición de guard. Pero bueno, como al mismo tiempo, si les sale mal, como lo podrían mover en traspasos, no creo que fuese tan negativo comparado con lo positivo que puede llegar a aportar. Pero sí que creo que Evan Mobley puede ser la pieza diferencial que le falta a Cleveland. Y es que Cleveland, hay veces que, a pesar de lo buenos que son, les falta ese punto de agresividad en la pintura, a pesar de que tienen a Jarrett Allen y que tienen a Evan Mobley. Y ya os lo dije el otro día,
Lo están diciendo Kenny Atkinson, lo ha dicho el propio Donovan Mitchell, lo ha dicho Darius Garland, que van a exigirle este año que sea muy protagonista. No me extrañaría que acabe siendo inclusive el máximo anotador de Cleveland por encima de Donovan Mitchell, porque Donovan Mitchell en temporada regular deja mucho que hacer al resto, sobre todo el año pasado ya se demostró. Luego en playoffs será el máximo anotador, pero es que creo que va a ser muy protagonista, de verdad lo pienso. Creo que va a poder premiar sobre los 23 puntos por partido, ya sea con Jarrett Allen o sin Jarrett Allen, me da igual. Y ese leap o ese improvement que tiene que tener, perdón por no saber la palabra en español, que tiene que tener en el lado ofensivo, creo que puede ser muy importante para Cleveland, puede ser muy importante para su crecimiento personal y lo puede convertir ya en uno de los mejores interiores de la liga, si no lo es ya, y eso puede incrementar muchísimo el nivel competitivo de Cleveland, la agresividad y el potencial todavía que le falta por llegar a, a destacar o a exponer, que a lo mejor nunca lo alcanza. Yo creo que lo puede alcanzar y lo que digo, creo que pues es el punto diferencial que le falta a Cleveland para ponerse ya ese pasito que le falta en playoffs que nunca ha conseguido pasar. Pues creo que este año, si lo hace, podrían alcanzar ese punto que todavía nunca han alcanzado, que por lo menos serían esas finales de conferencia y obviamente luego unas hipotéticas finales de la NBA. Todo esto dicho, vamos a pasar a hablar ahora de mis Dallas Mavericks. Y bueno, no sé si os habéis estado fijando, pero para este vídeo quiero traer solo un jugador, o si al menos si no un puesto, una cosa que incluya a dos jugadores, pero por lo general solo quiero traer un jugador. Pero bueno, para mis Dallas Mavericks, que sabéis que es mi equipo favorito, me vais a tener que hacer una excepción, pero es que aquí sé que he visto dos factores X clarísimos. El primer lugar, Anthony Davis. Anthony Davis es lo más claro, porque Dallas este año, sobre el papel, tiene un equipo que puede ser muy bueno, al mismo tiempo tiene un equipo que se puede caer a pedazos y en gran parte va a depender de Anthony Davis, porque Kyrie va a estar lesionado casi toda la temporada y tiene que ser el eje principal de Dallas en ataque. Y, vamos, en ambos lados de la cancha. Y si está lesionado, un poco el caso de LaMelo, el equipo, por mucho que se esfuerce y por bien construido que esté en ciertas partes, no va a poder ganar. Por lo menos en ese oeste es imposible que acabe ganando lo suficiente, por lo menos para estar en buenos puestos de cara a los playoffs. Entonces, ahí yo creo que está bastante claro que Anthony Davis es una pieza fundamental y el factor X principal de Dallas. Pero también he querido meter a D'Angelo Russell porque me ha parecido un fichaje que ya sabéis que a mí no me encanta, pero es verdad que puede ser muy top si D'Angelo Russell tiene una temporada magnífica. No digo que vaya a tener una temporada de All-Star ni mucho menos, pero si puede por lo menos regresar a esos tiempos de los Lakers donde promediaba unos 18 o 19 puntos por partido, sería increíble para Dallas. O sea, no tiene que ser un D'Angelo Russell All-Star, pero estaría bien que volviese a tener un nivel élite. De verdad creo que sería increíble para nosotros, sobre todo en ataque. Luego en defensa es verdad que sería un desastre, pero creo que el equipo es lo suficientemente bueno como para poder cubrirle las espaldas. Entonces lo que digo, creo que estaría bastante guay si tuviese una gran temporada, y creo que sería un factor X que aumentaría muchísimo el nivel competitivo de Dallas, a pesar de que D'Angelo Russell sea un jugador que de lo normal suele recibir más hate que aprecio. Todo esto dicho, vale, vamos a pasar a hablar ahora de los Denver Nuggets. Y de Denver sí que no he tenido, yo creo que ninguna duda en que para mí, vamos, el jugador que es el factor X principal de esta plantilla es Peyton Watson, porque es un tío que no tienen en ningún lado de la cancha, no tienen en general en toda la plantilla, y que les puede dar también aumentar su nivel competitivo una barbaridad. Entonces, ¿dónde está aquí el quid de la cuestión? Pues que sí, consigue desarrollar esa capacidad ofensiva que llegó a desarrollar en ciertos momentos de la temporada pasada, donde por lo menos que consiga meter bien sus tiros de tres, que consiga cada vez leer mejor el campo, cortar mejor a canasta, es que eso le va a permitir estar más en pista, porque por mucho que sepas defender bien, si eres inútil en ataque, con perdón, pero es lo que le ha pasado muchas veces durante su carrera, no vas a conseguir mantenerte en campo. Pero si por fin consigue convertirse por lo menos en un jugador ofensivo decente, con sus habilidades defensivas puede acabar siendo uno de los mejores jugadores de banquillo de toda la NBA, y es que eso, vamos, aumentaría muchísimo los chances de los Nuggets de ganar el anillo la temporada que viene. Es que lo tengo clarísimo, vamos. Ahora vamos a pasar a hablar de los Pistons, que la verdad que quería poner a Sar, pero me acabo decantando por Jaden Ivey, más que nada porque está en su cuarto año antes de finalizar su contrato de rookie. No le han firmado una extensión porque, bueno, ha estado lesionado, creo que es algo lógico, y por ende va a salir a la agencia libre restringida el año que viene, y creo que es un año crucial, tanto para él como para los Pistons. Yo confío mucho en él, ya sabéis que me gusta mucho, creo que es un chaval que se le infravalora por el hecho de que ha estado lesionado todo el año y porque no se acuerda la gente de lo que demostró un poquito al principio y lo que demostró al final del anterior. Yo creo que es un muy buen jugador, que
puede llegar a ser un fit real al lado de Cade y yo confío mucho en él. O sea, yo creo que puedo hacerlo muy bien y creo que puede ser ese factor diferencial, porque el año pasado los Pistons sin él fueron muy buenos, pero si tienen a Jaden Ivey de 20 puntos por partido, de 6 asistencias, que pueda ser el combo guard perfecto allí al lado de Cade Cunningham y que al mismo tiempo pueda tener un nivel defensivo decente, puede hacer de Cade y Ivey uno de los mejores backcourts de toda la NBA, que creo que es algo que no se habla nunca y que es una realidad. O sea, si consigue tener una gran temporada, de verdad que van a ser uno de los mejores backcourts de toda la NBA, no solo la temporada que viene, sino las próximas 5-10 temporadas si se mantienen juntos. Entonces, lo que digo, creo que puede ser muy importante para Detroit porque además no tienen un segundo anotador en el equipo. Es también posible que jugadores como Tobias tengan, pues bueno, decrezca un poco su nivel esta temporada, su producción al mismo tiempo. Entonces, si un jugador como Jaden Ivey sabe recoger eso, al mismo tiempo la producción que tuvo Malik Beasley el año pasado, también lo de, bueno, Tim Hardaway, eso más lo suplirán los Duncan Robinson, LeVert, etcétera, puede acabar convirtiéndose, vamos, en el segundo mejor jugador de este equipo, que es a lo que estaba destinado en su momento, y sería increíble para ellos. Al mismo tiempo, si tiene una mala temporada, pues sería un poco desastroso, porque Detroit creo que lo notaría bastante, y al final también pues le perderían un poco en la agencia libre. Sería bastante jodido para ellos, yo creo que si tiene una buena temporada, así que creo que va a ser un factor diferencial. Y vamos a llegar al 10º equipo, que son los Warriors, que para mí, sin ninguna duda, aquí el factor X es Jimmy Butler. Porque Curry, yo creo que, ya los dije, yo creo que para mí el año pasado, vamos, es normal, o sea, tiene 38 palos, o sea, es normal que su nivel decaiga un poco. Y yo creo que este año a lo mejor decae un poco más, pero sigue siendo élite. O sea, sigue estando entre los 5 mejores bases de la NBA. Pero si Jimmy Butler no consigue mantener un nivel estable y sobre todo, inclusive un nivel mejor al que ofreció el año pasado, porque los Warriors van a ir cortitos y necesitan un grandísimo Jimmy Butler, van a tenerlo complicado. Entonces creo que, no digo que sea el Jimmy Butler de las finales, ni mucho menos, pero sí por lo menos puede ser un Jimmy Butler que te promedie 20 puntos por partido de manera más o menos eficiente, también dándote buena defensa. Creo que va a ser importantísimo para los Warriors. Y si se encuentran un Jimmy Butler desacertado, que no está poniendo el 100%, o que piensas que puede estar dando más de lo que está dando, creo que ahí los Warriors no van a conseguir hacer nada importante en toda la temporada, y para ello necesitan a un grandísimo Jimmy Butler. Todo esto dicho, vamos a pasar a hablar de los Houston Rockets. Aquí de nuevo traigo dos jugadores, pero porque es que me parece que estoy medio obligado, ¿vale? Yo quería traer 100% a Rich Shepard porque me parece que es, aunque no lo parezca, el factor X de Houston sin ninguna duda, porque ya lo he dicho muchas veces, creo que Houston deposita muchísima confianza en él esta temporada. No tienen ningún tipo de guard que pueda tener capacidad de, por lo menos de manejo de balón, y ya no digo de crear para los demás, sino de manejo de balón en general, de crear para otros, de crear para sí mismo, pero de función de bases. Es que de verdad solo tienen a Eliano Holiday, y yo creo que le van a dar muchas responsabilidades de inicio de temporada, le van a dar minutos, y creo que él va a responder a esa confianza. Pero también hay una posibilidad de que no lo haga. Y si no lo hace, Houston no va a estar en problemas porque siempre le puede traspasar y conseguir ese guard suplente que puede ser increíble para ellos que encuentren en el mercado, que además por él pueden sacar bastante valor y es un chance real porque además cobra 10 milloncillos. Pero lo que digo, si lo hace bien, creo que van a tener ahí un jugador muy importante para su banquillo, un tío muy inteligente que además sobre papel puede llegar a ser eficiente, aunque el año pasado lo fue bastante ineficiente. Entonces hay que ver. Y luego a Amen Thompson, que a ver, es que va a ser un X-Factor para mí, no porque vaya a ser buenísimo, porque creo que va a ser buenísimo, sino más por si puede llegar a desarrollar facetas aún mayores de playmaking, más de base puro y más de saber llevar un ataque inclusive más pausado de lo que a veces lo lleva, que a veces se pasa un poco de revoluciones. Y si pueda conseguir tener un poco más esas funciones de base cada vez más, donde puede el equipo estar jugando sin Van Vliet y el que sea el 1 con KD de 3, yo que sé, si quieren poner a Okogie de 2 en algún momento, y que él pueda hacer más de base, eso creo que podría ser importantísimo para ellos, justo por lo que os he dicho, porque es que no tienen jugadores en esa posición. Entonces, lo que os digo, lo también no es tanto enfocando a lo que va a ser muy bueno, porque va a ser muy bueno, sino más a ese tipo, y luego lo de Rich Shepard, porque creo que si es muy bueno para ellos, puede ser importantísimo. Además, no solo para ahora, sino también para los años venideros. Vamos a pasar ahora a hablar de los Indiana Pacers. Y para los Indiana Pacers me planteé varios jugadores, me planteé a algún que otro pivot, me planteé a Bennett Mathurin, pero es que para mí el X-Factor principal va a ser Andrew Nembhard. No porque este año no vayan a hacer nada, pero creo que puede ser un grandísimo año de evolución para él. Y yo no creo que vaya a ser un jugador de 20 puntos por partido, ni creo que vaya a promediar 10 asistencias. Pero si puede llegar a un término medio entre aumentar su anotación y aumentar su capacidad de playmaking y esos números estadísticos,
creo que le puede convertir en un jugador aún mejor de lo que es. Y si también, sobre todo mi punto más importante, consigue ser más agresivo en el ámbito ofensivo, asumir un poquito más de responsabilidad sin perder ese hambre defensivo que tiene, porque cuando venga Haliburton va a tener que mantenerlo. Creo que puede ser muy muy positivo para Indiana. Lo que digo, yo no quiero ponerle todo el peso encima del equipo a él en el backcourt el año que viene, porque me parecería injusto, porque no va a conseguir suplir a Hali y no pasa nada, es normal. Pero sí creo que si tiene una gran temporada, creo que puede ser muy positivo para Indiana, porque a él lo va a desarrollar muchísimo jugador y para años venideros también va a poder acompañar con Hali, inclusive aún mejor de lo que lo ha hecho ya, va a convertirles en una de las parejas de backcourts más increíbles de toda la NBA durante los próximos años. Y la verdad que es que Nembhard es un jugador increíble y yo la verdad que tengo bastante ilusión de ver esta temporada, a ver cómo juega. Vamos a pasar ahora a hablar de Los Ángeles Clippers, ¿vale? Y aquí de los Clippers me plantea Bradley Beal, ¿vale? Pero me acabo decantando por John Collins. Es verdad que, a ver, los Clippers ahora mismo es un poco raro porque no se sabe qué va a pasar, pero bueno, vamos a imaginarnos con que Kawhi se queda y todo está normal, ¿vale? Porque si no era imposible hacer esto, pero bueno, pongamos que todo está como parece que, o como sobre el papel iba a estar, ¿no? Pues para mí John Collins es sin duda el factor X principal. ¿Por qué? Porque John Collins el año pasado hace una temporada increíble con Utah, vuelve a tener una temporada muy buena en la NBA después de bastantes años irregular y sin encontrar su sitio y perdiendo un poco su feeling por el baloncesto, yo creo. Ya el año pasado os lo dije, fue uno de los jugadores más infravalorados de la NBA, de verdad que tuvo un muy buen impacto en ambos lados de la cancha. Lo que pasa es que en Utah yo creo que les piden que no defiendan, y yo creo que en Los Ángeles, sí, tiene un buen esfuerzo en el lado defensivo, aporta su capacidad atlética y consigue mantener ese buen porcentaje de 3, se puede convertir en una pieza muy, muy, muy buena para un equipo de campeonato. De verdad lo pienso. Además, si consigue también mantener más o menos un nivel defensivo bastante decente, inclusive podría llegar a jugar de falso 5 con un Batum de 4 o algo así. De verdad, creo que puede ser una pieza fundamental para los Clippers la temporada que viene. Si está jugando mal, bien, pero si está jugando mal, creo que lo pueden sufrir mucho, porque es un jugador que yo creo que también le va a recaer bastante responsabilidad este año, porque sus atributos físicos es verdad que alguno lo tiene Derrick Jones Jr., esa capacidad atlética, pero no tiene el tamaño ni el físico que tiene John Collins, ni la presencia interior. Y si está jugando bastante mal, tiene bastantes problemas de ineficiencia, no es bueno defensivamente, van a sufrirlo bastante. Lo más probable es que acabe pues siendo traspasado, porque al final está en un expiring. Entonces, lo que digo, eso hay que tenerlo en cuenta. Y vamos, para mí es un jugador muy, muy interesante a ver este año cómo juega, porque puede marcar mucho más de lo que parece el deparar de la temporada de los Clippers, a mi gusto, la temporada que viene. Ya vamos a pasar con los Lakers, que sí, no es ningún jugador, porque no es ningún jugador, es Rob Pelinka, porque os lo he dicho al principio del vídeo, no tiene por qué ser un jugador, puede ser una persona relacionada con la franquicia, y sí, en este caso es el primero que os voy a traer que no es un jugador. Hay más, ya lo veréis a lo largo del vídeo, y es que para mí Rob Pelinka es el factor X de la temporada de este año en los Lakers, porque los Lakers, aunque no lo parezca, ¿vale?, son uno de los equipos con mejores assets de toda la NBA. ¿Por qué? Porque tienen un montonazo de expirings, como los Heat, pero los Heat es que yo creo que no los van a querer mover, porque creo que van a querer crear espacio salarial el año que viene. Pero los Lakers, si quieren ser agresivos para ganar con LeBron, que de ahí es que es el factor X Pelinka, es decir, lo que él decida hacer es lo que va a marcar la temporada. Porque si quiere, tiene los assets, tiene buenos picks a futuros, que los puedes vender como picks valiosos, porque ahí no se sabe si Luka va a llegar a renovar. Bueno, los puedes vender como algo del estilo, y al final son picks futuros que nunca se sabe. Y tienes contratos valiosos, tienes el de Rui Hachimura, que es expiring, tienes el expiring de Gabe Vincent, tienes el de Maxi Kleber, tienes a Austin Reeves, que también es expiring, tienes también a Vanderbilt, o sea, tienes a Dalton Connect, tienes un montón de assets que puedes mover, tienes a DeAndre Ayton, es que tienes un montonazo, puedes mover a toda la plantilla, si quieren, de verdad, pueden mover a toda la plantilla. Tienen un montón de assets, tienen un montón de contratos súper traspasables, pueden ir a por quien quieran, en el fondo, porque además son los Lakers, y los Lakers luego siempre hacen lo que les da la gana, sin ningún tipo de motivo. Yo lo he vivido en primera persona, entonces creo que tienen una gran chance de hacerlo muy bien, y también tienen una gran posibilidad de hacerlo fatal si Pelinka no quiere mover un dedo, que es a veces lo que ha hecho estas últimas temporadas. Entonces, por eso le pongo el factor X, porque es que me parece que está muy por encima de lo que puede llegar a aportar a la temporada, que lo que puede llegar a aportar algún que otro jugador, como me plantea Austin Reeves o inclusive ya Red Vanderbilt, que me puede parecer que también puede ser un factor X importante para los Lakers esta temporada. Continuamos con los Memphis Grizzlies, ¿vale? Que con Memphis me he ido con Ja Morant, porque creo que es un jugadorazo, como todos sabemos, y si tiene una gran temporada este año, puede volver a, bueno, poner a los Grizzlies un poco en su sitio. Es verdad que también van a tener que mejorar el equipo, y es una realidad, pero
al final, si ya consigue mantener un nivel increíble, va a conseguir volver a establecer a los Grizzlies como uno de los equipos más peligrosos del oeste, así que hay que tenerle muy en cuenta, también si vuelve a recobrar ese nivel, porque si no lo vuelve a recobrar y sigue sin encontrar un poco su hueco y su sitio en este equipo, o no en este equipo, sino en la liga en general, y ya no vuelve a recuperar ese nivel, puede ser muy negativo para los Grizzlies, porque creo que se pueden llegar a plantear cosas que yo creo que a muchos fans de los Grizzlies no les gustaría escuchar. Todo esto dicho, vamos a pasar a hablar ahora, pasamos el ecuador del vídeo, ¿vale? Y llegamos a los Miami Heat. Y para mí, Miami, ¿vale? Tiene dos grandes factores X, que en el fondo es el mismo, ¿vale? Pero al final yo creo que es la explosión de sus dos jugadores jóvenes más importantes, que es Kel'el Ware y Kasparas. Por un lado, Kel'el, si tiene un segundo año fantástico, puede ser muy muy importante para el futuro de Miami, y Kasparas, si demuestra un gran año rookie y que fue uno de los robos del draft, que yo creo que es algo que puede pasar, ya lo sabéis que me gusta mucho, puede ser bestial para Miami, pero si Kasparas no es bueno, es ineficiente y Kel'el se estanca, tiene problemas de actitud, yo que sé, tira mal de 3, cualquier cosa, no tiene ninguna muy buena temporada ninguno de los dos, pues Miami podría estar en una situación bastante compleja, porque se plantan ante un equipo, se plantan ante la temporada que viene con mucho espacio salarial, pero sin un rumbo claro que tomar. En cambio, si tienen estos dos tíos que juegan increíble este año, pueden plantearse mover a Tyler Herro a lo mejor, o a Bam, o mover a los dos, o quedarse a los dos más estos dos rookies y ir a por un buen alero y a por un par de buenos jugadores de banquillo. O sea, es que creo que puede marcar mucho el deparar de la temporada, o sea, el deparar de Miami dependiendo de la temporada que tengan estos dos jugadores. Ahora vamos a pasar a hablar de los Bucks, ¿vale? Que en los Bucks no hablo de 3 jugadores, que esto es una cosa que voy a hacer también con un par de equipos más, sino de un puesto. En este caso creo que el factor X de los Bucks esta temporada es si hay un jugador de estos 3 que consigue ponerse muy por encima de sus otros 2 contendientes al puesto de base titular de los Bucks y da un gran nivel. Por un lado tenemos a Kevin Porter Jr., el que ha sido titular esta última temporada, que ha tenido grandes momentos, pero que es irregular, que a veces tiene partidos de 30 puntos y a veces tiene partidos donde es terrible. Tenemos a Cole Anthony, un microondas que podría tener un año de explosión donde ha apostado por sí mismo en los Bucks y promedio 20 puntos por partido y sea una locura, o que sea una castaña total y sea ineficiente. Y luego tenemos a Ryan Rollins, un chaval que os he dicho yo, que tiene bastante buena pinta, que han firmado en un muy buen contrato de 3 años 12 millones y que, ojo, cuidado, porque puede acabar siendo el base titular de todos estos, a lo mejor con menos potencial ofensivo, pero más de base puro, y que puede ser mejor para los Bucks. Entonces, si consiguen que uno de esos 3 jugadores sea muy bueno, pueden mover a los dos o a uno de los dos también en un traspaso, pueden mover a los dos, o sea, puede ser muy positivo. Si los 3 tienen un nivel de 6, uno es malísimo y los otros dos, pues sin más, pues puede ser bastante mierda para los Bucks, porque sería un poco despropósito que ninguno de tus 3 bases sea bueno, porque se verían obligados a traspasar por un base, tendrían que perder assets en lo que podrían reforzar otra posición si uno de estos 3 fuera bueno. Entonces creo que va a ser bastante importante para ellos que uno de estos 3 por lo menos les salga bastante bueno esta temporada. Además de que es que tiene muchas carencias en esa posición de guards. Ahora vamos a pasar con los Wolves, ¿vale? Que por encima de Terrence Shannon, por encima de Naz Reid, por encima de Rob Dillingham, para mí, sin duda, el factor X de esta temporada es Jaden McDaniels. Y es un poco el caso, como os he contado, con Amen Thompson. En este caso no es si va a ser bueno o si va a ser malo, porque Jaden McDaniels es buenísimo en defensa y en ataque, es mi punto. A mí el factor X de los Wolves es si Jaden McDaniels este año consigue dar ese salto ofensivo que el año pasado demostró en playoffs, porque es que es algo que yo he insistido desde que me abrí el canal, que es que Jaden McDaniels, para quien no lo sepa, en la universidad era una bestia anotando, o sea, era un anotador, de verdad, es que era un anotador, era muy muy buen anotador, y es verdad que en la NBA a veces ha tenido problemas de ineficiencia, pero por lo general, en lo que ha consistido su planteamiento ofensivo siempre ha sido, o su rol ofensivo, mejor dicho, ha sido pues de catch and shoot, de un jugador muy 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 secundario en el ataque de los Wolves. Sin embargo, el año pasado Chris Finch, por necesidad, le dio mucha responsabilidad ofensiva y respondió bastante bien, yo creo, en los playoffs. Entonces, yo no creo que vaya a promediar 20 puntos, pero si puede promediar 17 puntos por partido y más o menos eficientes, puede darle un plus importantísimo a los Wolves la temporada que viene. Es que de verdad lo pienso que puede ser crucial si este tío por fin da el salto ofensivo que muchos de nosotros pensamos que podría llegar a dar, porque es que de verdad que, lo que digo, mucha gente a lo mejor no lo piensa porque ya está con la imagen de McDaniels de la NBA, pero yo creo que este tío tiene la posibilidad de ser mucho mejor en ataque si, lo que un poco como también os he dicho con Matas, si le dan la pelota y si le dan el rol, que al final siempre esto luego depende de lo que el entrenador le pida en el campo.
Y vamos a pasar a hablar ahora de los Pelicans, que de él ya hablé en el último vídeo, o en uno de los últimos vídeos, pero sí, es que pienso que Zion es también el factor X de los Pelicans. Creo que estamos todos de acuerdo al final. Tras el traspaso de Ingram, más que nunca, la franquicia, el equipo, o sea, todo gira alrededor de si este tío puede estar sano y tiene un nivel de All-NBA, porque es lo que tiene que tener, porque era lo que se esperaba de él. Y si no lo está, pues es una mierda, porque los Pelicans ya... Es un poco como Charlotte, es un poco el mismo caso, o sea, es como Lamelo. Si está sano, si está bien, no, a lo mejor no lidera a los Pelicans a el primer puesto, porque además de Dejounte Murray va a estar lesionado, pero si consigue hacer una buena temporada, consigue hacer de los Pelicans un equipo respetable, junto a Trey Murphy, justo a Herbert Jones. Oye, los Pelicans se pueden plantear el año que viene hacer un traspaso por algún muy buen interior para poner a su lado, inclusive algún muy buen guard, a ver también qué nivel tiene Jordan Poole, que también me lo he planteado ponerle. Pero si tiene una mala temporada, pues puede ser un poco como con Lamelo. Es que a lo mejor ya es la última temporada que los Pelicans ya deciden estar atados a él y prefieren ya moverle y olvidarse del tema y empezar de cero, que también es una posibilidad real. Y vamos a pasar al 20º equipo del vídeo, que son los Knicks. Y para los Knicks, ¿vale? No os traigo a estos 5 jugadores, sino que os traigo al banquillo, ¿vale? Para mí, el factor X, sin duda, este año de los Knicks es el banquillo. Creo que estamos todos de acuerdo. O sea, los Knicks, en el fondo también quería poner a Mike Brown, pero bueno, en el fondo ponemos como que el factor X es Mike Brown y si va a utilizar el banquillo, y si utiliza el banquillo, que es en el fondo lo que se dice que va a hacer, y por eso lo han fichado, si el banquillo va a rendir. Sobre el papel he puesto a Malcolm Brogdon, porque bueno, supongo que lo habréis leído, que van a tener que decidir entre Malcolm Brogdon o Landry Shamet. A ver, no se sabe. Yo presupongo que a lo mejor lo que hacen es coger a Malcolm Brogdon, si eso, firmar a Shamet en un two-way y luego firmar la final de año. No sé qué harán. Yo entiendo que de momento se quedarán con Brogdon y ya verán lo que hacen luego. Pero también se pueden quedar con Shamet si ven que Kolek va a tener un buen nivel de temporada. Pero bueno, más o menos este puede ser el banquillo, lo que digo, con Shamet o Brogdon. Pero creo que es un banquillo que les puede dar mucho más que el del año pasado, porque al final tienes a Jordan Clarkson, un anotador en el que no tenías el año pasado, que ya sabéis que yo fui muy crítico porque el año pasado en los Knicks el que tenía que ser el microondas de banquillo fue McBride, que lo hizo bastante bien, también perdió muchísimo de su lado defensivo, que era lo que era tan bueno, y yo fui bastante crítico con eso porque no me gustó, porque a mí no me gustó que perdieras el lado defensivo McBride por anotar más, y creo que eso lo pueden subir con Clarkson. Si Clarkson es bastante eficiente y pueden conseguir de nuevo a un McBride mucho más enchufado en defensa, que siga tirando bien de tres, pero que se centre más en defender, puede ser mucho más positivo para la segunda unidad de los Knicks, que junto a un Yabusel, que les hacía falta como el comer un jugador grande, físico en esas posiciones de forwards, y un Mitch pues mucho más recuperado, que está a un gran nivel, que pueda jugar titular, inclusive Josh Hart baja a la segunda unidad, que también está Hugh Porty, que es un tío que ya sabéis que me gusta mucho, y a esto le sumamos además un Brogdon, que yo creo que en defensa le va a costar una barbaridad si juega, pero bueno, por lo menos en ataque, si tira bien de 3 y puede hacer un poco más de base clásico, puede también ser positivo para ellos. Entonces creo que si el banquillo responde, vamos, es que el nivel competitivo de los Knicks va a subir una barbaridad. Y todo esto dicho, vamos a pasar a hablar de los últimos 10 equipos. Y en primer lugar tenemos a los Oklahoma City Thunder de Chet Holmgren, bueno, de Shea, que bueno, pero bueno, que Chet Holmgren para mí es el factor X de esta temporada de los Thunder. Porque creo que tenemos todos claro que Shea el año pasado fue increíble y el que también fue increíble el año pasado fue J-Dub. Chet tuvo una muy buena temporada, también tuvo una lesión, hay que tenerlo en cuenta, lo cual también le sacó de la carrera por el defensor del año, es una realidad. Pero si este año consigue mantenerse sano, sigue mejorando defensivamente y sobre todo coge más protagonismo en ataque, que es algo que también hay que tener en cuenta, y también gana más enteros como jugador de false de único 5, porque ya lo veréis que este año, vamos, es que estoy seguro que va a jugar muchísimo más de 5 Holmgren de lo que jugó el año pasado, porque Hartenstein el año que viene lo más probable es que si no consiguen hacer una renovación a la baja porque él ceda, porque le pagaron mucho en su momento y firme por algo así como por 12 millones anuales, algo así, que no lo sé si lo hará, pero bueno, si lo hace, de locos, pero si no lo hace, Holmgren va a pasar a ser un 5 de nuevo y le vendría bien que, bueno, cada vez jugara más de 5. Entonces, si consigue aumentar su nivel defensivo y sobre todo también dar un paso adelante en ataque, promediar más de 20 puntos por partido, ser un All-Star, yo creo que el nivel competitivo de los Thunder es, vamos, la mejor manera de que su nivel competitivo y de que su nivel, por lo general, si ya no fue increíble el año pasado, aumente aún más. No va a ser a mi gusto porque ningún jugador secundario pega un salto increíble, porque es que no va a tener la oportunidad de pegarlo, ese es el problema. Que a lo mejor me pensaba que Cason Wallace, pero no lo creo.
sino que yo creo que Chet Holmgren siga dando una evolución, pega un salto más y, bueno, se convierta ya en un jugador total. Vamos a pasar a hablar ahora de los Orlando Magic, ¿vale? Que en Orlando quiero hacer una mención honorífica a Anthony Black, porque me parece que también se merecía estar en este vídeo, porque si consigue tirar bien de 3 años que viene, se siente más cómodo con el balón, puede ser una de las mejores piezas de banquillo y además una muy importante para los Magic, pero me he acabado decantando con los pivots, porque es que los Magic tienen, para mí en Franz Wagner, su pivot más regular cuando está recuperado y el que más lógica tiene dentro del equipo, pero al mismo tiempo no le veo siendo titular. Me gusta mucho más ese rol de banquillo, jugando unos 20-25 minutos, tanto de pivot como de 4. Creo que es que encaja muy bien con el equipo y con la franquicia, además de que su hermano es una estrella. Y de ahí que creo que es el factor X, o sea, si Bitadze y Wendell Carter, uno de los dos, consigue, hacer una muy buena temporada, hacerse con ese pivot de titular, tirar bien de 3, porque Goga al parecer ahora empieza a tirar de 3, Wendell Carter vuelve a recuperar su lanzamiento de 3, aporten bien en los rebotes y jueguen bien al baloncesto y defiendan bien, se van a ganar ese rol de titular. Si ninguno de los dos consigue encontrar ese nivel extra, Orlando tiene un problema porque vuelve a estar una temporada en la que no terminan de encontrar ese 5 claro, y lo más probable a mi gusto es que los dos o dos de estos 3 acaben siendo traspasados. A lo mejor solo Wendell Carter, a lo mejor Goga, porque nadie quiere comerse el contrato de Wendell Carter. Entonces lo que os digo, creo que sería muy importante para ellos que uno de estos dos de la derecha acabe siendo un muy muy buen titular, que por ende Wendell Carter, o sea que Mo Wagner se quede con ese rol de suplente y el otro pues pueda acabar en el futuro siendo traspasado o algo del estilo. Creo que es lo que más positivo sería para ellos, dentro de que tiene una plantilla bastante completa y que sí, lo que digo, también está Anthony Black, Tristan da Silva, pero bueno, creo que este es el punto que va a ser de inflexión principal a lo largo de la temporada. Y pasamos ahora con los Sixers, que sí, os he puesto aquí en los lados a Paul George y a Embiid porque sí, creo que estamos todos de acuerdo que son factores X casi claros, porque al final, si están sanos y juegan bien, el nivel de Philly va a ser completamente distinto a si están lesionados de nuevo y que dan pena por el campo, que es lo que pasaba el año pasado, pues entonces no van a ser buenos, eso está claro. Pero para mí, el factor X principal, que es el que he puesto en el medio, ¿vale?, es Nick Nurse. Si consigue tener una buena temporada este año, él como entrenador, entrenando bien, haciendo buenos esquemas defensivos, ofensivos y sobre todo sabiendo cómo interpretar esta rotación bien para que se complementen bien los jugadores que hay en cancha, porque no va a ser fácil, o sea, tiene a McCain, Grimes, Edgecombe, Maxi, que hay que ver cómo quieres combinarles. Si quieres poner a Maxi y a McCain juntos, cómo va a ser eso defensivamente. Si quieres poner a más a Grimes con Maxi, luego a McCain con Edgecombe, pero hay falta de inexperiencia. Es importante, o sea, y creo que va a tener muchísima responsabilidad él como entrenador, de verdad lo pienso. O sea, creo que los Sixers más que nunca necesitan a un buen Nick Nurse. Si hace una muy buena temporada los Sixers, no voy a tener ninguna duda de que uno de los grandes responsables, o el que más, va a ser él. Pero si tiene una mala temporada, no encuentra la rotación, cada día cambia de alineación titular, entonces puede ser bastante caótico la temporada de los Sixers por lo general. Todo esto dicho, vale, vamos a hablar de los Suns, que en los Suns me planteé a Jalen Green, por si tuvo una muy buena temporada y consigue reencontrarse a sí mismo en los Suns, pero me acabo yendo con Kaman, más que nada porque creo que si Kaman tiene una muy buena temporada, ¿vale?, y demuestra que es un jugador que puede llegar a ser una auténtica locura dentro de la NBA como 5, como protector de aro, como defensor, pues eso te abre bastantes puertas. Te abre en primer lugar a que no veas necesario renovar a Mark Williams y ya le dejes marchar, además si tiene problemas de lesiones. Inclusive pues ya es que tienes tu anchor defensivo para el futuro y ya te puedes centrar en otras posiciones. Es que podría ser muy positivo en muchas situaciones, pero si no tiene una buena temporada puede ser bastante putada para los Suns, porque es un jugador que va a venir bastante verde, no sé con qué responsabilidad le van a querer dar en el equipo. Y si Mark Williams tiene una temporada más o menos buena y se mantiene más o menos sano y Kaman se le ve muy verde y como muy perdido en el campo y que no tiene grandes aportaciones, puede resultar en que acaben renovando a Mark Williams, luego Mark Williams tenga un mal contrato porque se siga lesionando, o que tenga un nivel bueno, pero que eso no deje crecer a Kaman porque no va a tener el protagonismo que necesita en el futuro. Entonces es importante, es más importante cuando me para pensarlo, o creo que va a ser más importante de lo que parece, que Kaman, a pesar de que es un tío muy verde y que va a ser jodido que empiece bien, por lo menos, y a lo mejor sí que termina muy bien, pero que yo creo que le va a costar arrancar, tengo una mala temporada, porque es que como tengo una mala temporada, no
solo creo que pueda perjudicarle mucho a él, sino que puede ir en detrimento de los Suns a futuro, de que no le den luego el protagonismo que él podría necesitar para desarrollarse y que acabe pues viéndose reducido a un jugador menor de lo que podría haber llegado a ser. No sé si me he explicado, pero de verdad que me parece más importante de lo que parece. Y luego tenemos a los Blazers, que me iba a ir con Shadon Sharpe, luego me iba a ir con Scoot y al final he dicho, mira, aquí voy a poner a los dos porque es lo que os digo, aquí no pongo dos jugadores, sino que pongo un caso. Y es que para mí el factor X es: los Blazers necesitan que una estrella joven deslumbre en ataque. O sea, necesitan que uno de estos dos jugadores sea no el mejor jugador ofensivo del equipo, porque no lo va a ser, pero a lo mejor Shadon Sharpe sí lo puede llegar a ser, pero Scoot a lo mejor le falta todavía un poquito para poder incluso ser mejor que Deni, que sobre el papel va a ser su mejor jugador en ataque. Pero necesitan que uno de esos dos pegue un salto en ataque diferencial. O sea, que Shadon a lo mejor llega a los 25 puntos por partido, a los 23 o a los 24 de manera eficiente, o que Scoot pegue un salto por fin y promedie 17 puntos con 8 asistencias. En plan, que son jugadores distintos, me refiero, pero que necesitan que uno de esos dos por fin pegue un salto y que se convierta en un jugador diferencial, porque es que el que va a ser suplente va a ser uno de estos dos, porque Deni yo creo que va a ser va a ser el point forward, va a jugar de alero. Creo que Drew va a ser titular, ya sea de base o de escolta, dependiendo de quién juegue de estos dos, y luego va a estar Tumani y Killingham. Entonces, es que uno va a ser el titular y otro va a ser el sexto hombre. Entonces, necesitan que uno de estos dos se afiance como la futura estrella ofensiva de los Portland Trail Blazers. Y solo va a ser uno, no va a ser los dos. Yo creo que no van a ser los dos. Ojalá sean los dos y ojalá Shadon Sharpe que viene promedio 25 puntos, porque nada me haría más feliz, ya lo sabéis, y que Scoot tenga una temporada increíble. Sería increíble, pero no creo que pase. Y creo que solo va a pasar a uno de los dos. A lo mejor no les pasa a ninguno, entonces eso ya sería horrible, pero si uno de los dos les pasa, pues creo que ese tío también es el que va a empezar a coger un poquito las llaves de Portland para el futuro. Es verdad que luego sé que recuperará a Dame, pero lo de Dame es una incógnita, no se sabe a qué nivel va a volver, entonces eso no lo quiero tener tanto en cuenta y de momento hay que hablar de presente, y de presente para mí este es el caso más importante para la franquicia de los Blazers. Vamos a hablar ahora de los Sacramento Kings, y es que creo que su presidente o su owner, ¿vale? Que es este que está aquí en pantalla, que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, es cómo se llama, pero bueno, es el hombre este que es indio. Creo que es un poco esta foto también, porque creo que tiene que olvidarse, por mucho que le apasionara lo que pasó en su momento, de llegar a las playoffs de la NBA, y creo que tendría que él tomar la decisión de que esto ya no tiene ningún tipo de futuro y que hay que tirarla abajo. Lo siento, sé que puede ser duro para él, porque cogió una franquicia que llevaba sin tocar los playoffs 20 años y por fin ya la consiguió meter, pero es que no tiene futuro lo que están haciendo, y lo mejor que les puede pasar sea que este tío, porque ya he leído algún rumor de que se estaría pensando inclusive vender al equipo o algo así. Ya no sé si vender el equipo o no, pero por lo menos tomar la decisión de que esto no tiene futuro, y es que lo que más les favorece es tirarlo todo abajo y empezar de cero y confiar en que acierten en un par de buenos draft picks y que tengan dos piezas fundamentales para los equipos y empezar ahí a construir a partir de ahí. Y lo siento mucho, pero es la realidad, y lo mejor es que se dé cuenta cuanto antes y que tome la decisión él, porque al final el GM puede hacerla o no, pero si él la toma, el GM tiene que acatar y mover lo que él diga. Entonces creo que puede ser el punto diferencial de este equipo. Y luego pasamos a los Spurs, ¿vale? Que os voy a tener una cosa peculiar, que no sé si os habéis fijado, ¿vale? Pero analizando ayer la plantilla de los Spurs, cuando estaba haciendo el vídeo, ¿vale? Me di cuenta que es que los Spurs van le van a dar muchísima responsabilidad a Dylan Harper, o mucha más de la que nos podemos esperar, en el sentido de que no que vaya a ser un sexto hombre, o que incluso intenten que pueda jugar titular con De'Aaron Fox y Castle. Es que los Spurs no tienen ningún otro guard, o sea, como los Rockets, o sea, es que no tienen ningún otro guard que pueda hacer funciones de base a un nivel más o menos decente. O sea, es que tienen a Jordan McLaughlin, que es su tercer base, y luego tienen a Devin Vassell, que, bueno, podrían ponerla ahí como de manejador de balón de la segunda unidad si quieren ponerle de sexto hombre. Pueden probar a Sohan otra vez de base, pero eso fue horrible. Entonces, sé que también Wemby tiene mucha pelota, De'Aaron Fox tiene mucha la pelota, pero que si De'Aaron Fox se lesiona y Harper pasa de titular, no tiene ningún manejador de balón de la segunda unidad. Entonces, eso para empezar lo dejo ahí como detalle. Pero, además de eso, lo que os digo es que creo que va a tener mucha responsabilidad, porque se le va a dar muchísimo la pelota, se le va a confiar mucho, no solo que tenga capacidad anotadora, sino que pueda actuar como ya base muy importante del equipo. O sea, va a llevar la segunda unidad desde el minuto 1, puede llevar la primera unidad cuando no esté De'Aaron Fox.
es un jugador que se le va a dar mucha responsabilidad y que creo que estoy muy interesado por la temporada que puede llegar a hacer Dylan Harper, de verdad lo estoy y lo que digo, creo que va a ser un factor importante el hecho de que si puede tener un gran nivel o no, porque es que como no lo tenga, lo que digo, no tiene soluciones si tiene una mala temporada Dylan Harper, es una realidad, o sea, yo estoy seguro que va a tener una buena temporada, pero si no la tiene o si se lesiona, es que no tienen otra solución. Entonces lo que os digo es que son muy dependientes de él, mucho más de lo que parece para ser un rookie, eso es una realidad. Ahora, hablando de los Raptors, ¿vale? Me ha sido también bastante complicado escoger jugadores, pero al final me he acabado decantando con Scottie Barnes y Immanuel Quickley. Por un lado con Scottie, porque lleva ya varias temporadas, con los dos en el fondo porque son los dos jugadores de la alineación titular que llevan un par de temporadas sin encontrarse, lesionándose, sin evolucionar en su juego, y creo que si Quickley por fin consigue tener una temporada donde jueguen los dos más de 65 partidos, Scottie, el año pasado luego Scottie estuvo bastante sano, pero entraba, salía, tenía un nivel intermitente, los Raptors eran malísimos, no competían. Necesitan primero que Scottie, ¿vale?, sea el jugador diferencial. Yo dije el otro día que tengo un presentimiento de que Brandon Ingram va a ser su mejor jugador esta temporada, pero lo ideal sería que no lo fuera, porque es que lo ideal es que Scottie lo sea. Scottie tiene el potencial de serlo, tiene el físico, tiene los intangibles, tiene el cerebro para saber jugar y hacer jugar a los demás, pero también tiene que dar ese salto en la eficiencia y tiene que dar ese salto ofensivamente hablando en cuanto a su anotación y pasar los 20 puntos por partido y promediar 25 y ser la estrella que tiene que llegar a ser en Toronto. Y Immanuel Quickley tiene que mantenerse sano, si puede promediar bastantes estadísticas en cuanto a asistencias, si puede acercarse a las 9 estaría genial, y si puede hacer de ese base puro que también tenga capacidad de creación de tiro, pero que sea un gran playmaker, que es un equipo que lo va a necesitar como el comer, un playmaker en esa posición de base. Creo que puede ser muy importante y los Raptors necesitan que estos dos tíos hagan eso, porque si no lo hacen es que se van a estancar. Y si se estancan los Raptors es que van a ser los Kings 2.0. Y ahora vamos a hablar de los dos últimos equipos y aunque no lo parezca, sí, para mí Ace Bailey es el factor X de los Jazz, porque los Jazz, Markkanen va a ser bueno, Kessler ya sabemos que es, y sí podría meter a un Keyonte George que por fin lo pete, podría meter a Sensabaugh si tiene una buena temporada, pero es que eso no va a ser un factor diferencial ni para los Jazz esta temporada ni para los Jazz en el futuro. La realidad es que solo hay un jugador que puede llegar a ser a lo mejor Walter Clayton Jr. también, o Keyonte George si promedia 25 puntos, pero es que no lo va a hacer. Entonces, la realidad es que el que es el factor X de la temporada y es el que le tienen que dar protagonismo, nos haga más gracia o menos, es Ace Bailey. Y Ace Bailey, si este año se tira 18 tiros, promedia un 42% de tiros de campo y un 30% de tres, pero promedia 19 puntos por partido, es lo que necesita Utah. O sea, Utah lo que necesita es encontrar esa pizca de esperanza, un jugador que pueda llegar a ser el jugador franquicia, y eso solo lo tienen en Ace Bailey. En Ace Bailey, nos guste más o nos guste menos. Y se la juegan, o sea, y no es que se la jueguen con él, pero es un poco como los Nets. O sea, si les sale bien, empiezan con el paso correcto de su reconstrucción, por fin, con un jugador que puede llegar a ser muy importante para el futuro del equipo. Pero si es una castaña, que también puede pasar, pues es una putada para los Jazz, porque sería otro año perdido en su reconstrucción. Y por último vamos a terminar con los Wizards, que, vamos, para mí sin ningún tipo de duda, el factor X de esta temporada es Bilal. Tercera temporada, viene a hacer unas Olimpiadas, o sea, unas Olimpiadas, un Eurobasket no muy bueno, no bueno con los directamente, con Francia. Pero si hace una buena temporada, tiene un buen nivel, tiene un buen rendimiento y sigue mejorando en ataque, que es lo importante, porque en defensa ya es uno de los mejores defensores de perímetro de la NBA, pero si en ataque mejora mucho más, es más agresivo aún en ataque, entrando a canasta y tira bien de tres, sigue mejorando los porcentajes, es que van a tener uno de los mejores jugadores two-ways de toda la NBA, los Wizards, en un tío que va a estar todavía en su tercer año de carrera. Entonces, nada. Espero que os haya gustado un montonazo el vídeo. La verdad que es un vídeo que me apetecía bastante traer. Lo que digo, no supongo que lo traeré una vez al año aquí en verano, que me parece bastante buen momento. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que habéis visto el vídeo. Recordad que me podéis apoyar también en todas las redes sociales. También podéis darle like, suscribiros y las cositas que sabéis que me ayudáis un montón. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Sixth Man. Un abrazo.